Listo. Entonces, aquí. Entonces, como tal, estábamos hablando de lo que nosotros consideramos o hemos visto acerca de la epilepsia como tal, ¿sí? Entonces, sabemos que hay varios tipos. Entonces, antes de ver los videos como tal, necesito voluntarios que me ayuden a leer porque estoy cansada de hablar un poquito. Entonces, como alguien que me ayude a Pues leer. si quieres leo yo. Listo. Entonces, te voy a poner esto y me ayudas, por favor, con la lectura. Ahí. Ya. Sí, señora. Epilepsia. Trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida, como un traumatismo o derrame cerebral. Los síntomas que se presentan son convulsiones, pérdida de conciencia, descoordinación y descontrol de los músculos y vísceras, en, en, enle- enlentecimiento y debilidad. Listo. Gracias. Entonces, básicamente nos está diciendo que hay una interrupción como tal en la comunicación de los impulsos nerviosos, ¿cierto? Porque nos está diciendo que hay una interrupción en esas células. Entonces, eso es lo que provoca como tal, no solamente pues las convulsiones, pero también se puede, no solamente son esas convulsiones, ¿sí? Porque pues como ya lo acabamos de mencionar, hay muy variados tipos de epilepsias, pero como tal puede ser también ocasionado como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral. Cuando estamos hablando de lesiones cerebrales, se debe también como a un tipo de traumatismo, ¿sí? Que puede ser a través de un accidente como tal, que nos puede dejar como con graves lesiones, que nos puede ocasionar un derrame cerebral, ¿sí? Algunos de estos síntomas, como lo estaba mencionando Sofía Rangel, era la pérdida de la conciencia, y también como cuando esa persona logra entrar en sí, como que está descoordinada, ¿cierto? O sea, no saben dónde se encuentra, ni, o sea, no se encuentra bien ubicada en donde está. Entonces, vamos a ver que hay un descontrol de los músculos, porque básicamente esa persona no es consciente de lo que está haciendo su cuerpo. Y vamos a ver que en esta palabrita, en el entencimiento y debilidad, es que todo se va a volver un poco más lento. Por ejemplo, cuando yo les comentaba lo del caso de esta niña que yo conocía, ella trataba de hacer, digamos, sus cosas como tomar apuntes, hacer sus diferentes actividades manuales, pero ella lo hacía de una manera muchísimo más lenta que lo hacían los demás niños. Adicional a eso, una vez en una clase de dibujo, a ella se le dificultaba como tal hacer simplemente un círculo, porque tiene como tal sus problemas motores derivados, ¿sí? O sea, como tal, se genera una debilidad y no hay una coordinación como tal. Entonces, se le pedía hacer líneas, por ejemplo, digamos, hacer un círculo y hacer líneas del centro hacia afuera, que resultó haciendo como unos cuadros en el interior. Y no es, digamos, como ganas de pronto, como algunas personas pensarán que es de llevar la contraria, sino que en ocasiones esas personas en serio se les dificulta comprender como tal las instrucciones y necesitan muchísimo mayor acompañamiento y cuidado, ¿sí? Entonces, niños, vamos a ver unos videos cortos. Ah, no, primero vamos a hablar del siguiente, bueno, de la siguiente diapositiva. Entonces, para que por favor me colaboren, ¿sí? Alguien que me ayude leyendo esta otra diapositiva, por favor. Ninguno. Otra vez la profesora leyendo. Pues si quieres yo, otra vez. Profe, si quieres yo. Yo, Bueno. Ayuda, A Amy. ver, a ver, Cristancho. A ver, por favor. Gracias.
Se me fue Cristancho. A ver, Si quieres leo yo, profe. listo, dale. Dale. Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica del SNC que se caracteriza por Espera. ¿Qué es SNC? sistema nervioso central. Central. Ahora, entonces, enfermedad crónica del sistema nervioso central. Caracterizada por trastornos neurológicos que deja una predisposición en el cerebro para generar convulsiones recurrentes, que suele consecuencias neurobiológicas, cognitivas y, y psicológicas. Las causas. Lesión. Espera. Déjalo ahí, gracias. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de lesiones neurobiológicas, ya sabemos que pueden ser derivadas también a partir de los genes, predisposición genética, o que ya sea a un nivel interno. También lo que les mencionaba ahorita, en cuanto a lo cognitivo, ¿sí? Lo que cuando nosotros estemos hablando de procesos cognitivos, estamos hablando como tal de procesos del aprendizaje. Entonces, este ejemplo que yo les traía a colación de la niña era que a ella se le dificultaba como tal aprender, porque en ese momento ella como que se iba y pues uno como profesor que trataba de llamar su atención, porque pues según las recomendaciones de la mamá, uno tenía que tratar como de capturar su atención para no dejarla que se fuera y no dejar que esos episodios de epilepsia fueran tan largos, porque pues podía generar que borrara la información. Entonces, eso hacía que a ella se le dificultara ese proceso de aprendizaje de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, era complicado que ella pudiera como tal interiorizar y generalizar algunos conocimientos. Ahora acá, en cuanto a lo psicológico, se ven alterados como tal nuestros comportamientos, ¿sí? Porque nosotros podemos identificar en algunas ocasiones personas que presentan algunos trastornos debido a sus comportamientos. Listo. Las causas, porfa, alguien que me ayude. Yo, profe, Listo. A ver, ayúdame, porfa. las causas, lesiones cerebrales de cualquier tipo y predisposición de origen genético. Listo, ya lo habíamos explicado, listo. Los síntomas, porfa. Yo, profe, yo te ayudo. Dale. Crisis epiléptica, mareos, dificultad para hablar, sensación de conexión con el entorno, convulsiones y rigidez muscular. Listo, gracias. Entonces, cuando decimos esto de rigidez muscular, en muchas ocasiones vamos a encontrar que esas personas que van a convulsionar, bueno, caen al piso y se tensionan, ¿sí? O sea, ustedes van a observar que esas personas como que empiezan a torcer, inclusive, miren, sus extremidades de la misma manera que nos muestra acá en la ilustración, puede generar como una tensión que hace que se doblen o se partes y van a generar como tal una tensión muscular, ¿sí? Entonces, no hay como tal una relajación, sino que antes se ponen rígidos. Listo. Entonces acá pues en cuanto a los síndromes, pues ya es dependiendo de cuál sea la sintomatología de cada uno, ¿sí? Pues la más conocida, la de las convulsiones, la otra que hablamos así generalmente, la de que la persona que se queda mirando un punto fijo y pues se nos va, ¿sí? De alguna manera. Y la Profe, y esas personas también, pues digamos, yo tuve una amiga que era así y también se comía las piedras, o sea, le daba curiosidad, bueno, curiosidad no, sino que siempre cogía las piedras y se las comía. ¿Y cómo hacía eso? O sea, no... No sé, profe, como que ya llevaban, o sea, no sé, pero ella se metía las piedras a la boca y yo no sé cómo, profe, pero se las comía. El hecho era que se las comía y yo como que, Dios mío, ¿Y no se dañó los dientes? no, no. Y ella, o sea, ella tiene que estar medicada lógicamente, ¿cierto? Sí, 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 obvio. O sea, ella no convulsionaba, sino que era de las personas que se iban, ¿cierto? Sí, sí, profe, sí. Ah, ok.
Vea, pues la verdad, ese síntoma de que se comieran las piedras, pues la verdad hasta ahorita lo escucho de ti porque no lo conocía. Listo. Entonces, en cuanto a la epilepsia, podemos decir esas generalidades. Ahora, les voy a compartir un pequeño video porque pues, aunque nosotros no vamos a ahondar mucho en cuanto a los tratamientos ni nada de estas enfermedades, es importante que conozcamos algunas generalidades, ¿sí? Pues aparte de cultura general, también como que nos sirva para poder reaccionar en algún momento que de pronto estemos con una persona que tenga un ataque de epilepsia de tipo convulsivo, ¿sí? Entonces, les quiero compartir un videito que nos sirva de apoyo. Entonces, permítanme un momento, lo copio y lo pego y ya se los proyecto. Entonces, permítanme un segundito. Listo. Entonces, por favor, ponemos atención. Un paciente con epilepsia puede presentar crisis epiléptica en cualquier momento del día. ¿Sabría usted qué hacer ante esta situación? Vamos a explicarle el paso a paso a seguir. Debemos saber que la crisis epiléptica dura menos de 5 minutos, en general de 2 a 3. Vamos a mantener la calma. No sujetar a la persona, solo retirar los objetos con los que se puedan golpear. Deje descansar la cabeza de la persona. Coloque a la persona en el suelo. Aflójele la ropa apretada. No introduzca nada en la boca. La persona es un mito que se puede tragar la lengua. Cuente el tiempo. Si dura más de 5 minutos, llame a la ambulancia. Luego de la crisis, ¿qué debemos hacer? Déjelo descansar hasta que se recupere. Cuando se despierte, oriéntelo y ofrézcale ayuda para traslado a casa o lugar de trabajo. ¿Cuándo debemos acudir a urgencias? Cuando es una primera crisis, cuando presenta más de 2 crisis, sin recuperación de conciencia entre cada uno de ellos, cuando dura más de 5 minutos, cuando la crisis se presenta en el momento del embarazo, cuando la crisis presenta lesión o si no recupera la conciencia 30 minutos después de terminada la crisis. El 26 de marzo celebraremos en Colombia el Día Púrpura. Listo. Esto pues ya no es necesario. Entonces quería mostrarles como tal esa generalidad porque pues me pareció importante que de pronto ustedes tuvieran unos pequeños tipsitos de cuál podría ser la manera en que ustedes pueden actuar y ayudar a una persona en esa situación. Algo que es importante de resaltar, como lo dijo ahí en el video la doctora, era que es un mito eso de que se va a tragar la lengua y demás, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando una persona de estas esté convulsionando porque está como esa necesidad de meterle algo a la boca para tratar de contenerle la lengua o algo así. Entonces, no hacerlo nunca. Primero, porque esas personas que están en estado de inconsciencia pueden lesionarnos, ¿sí? Nos pueden morder los dedos. Algunas personas han llegado a manifestar que se han presentado hasta fracturas de la misma fuerza que le imprimen a los dedos cuando se los meten para tratar de tocarle la lengua, así como de acomodárselo. Entonces, ahí no nos mencionaron una recomendación importante, pero pues yo les sugiero que si en algún momento ustedes llegan a estar en una situación de esas, pongan a la persona de lado, ya sea izquierdo o derecho, no importa, ¿sí? La ponen de lado porque de esa manera pueden hacer que la lengua se vaya para un lado y no se le vaya para atrás si es que se llega a generar eso de que se ahogan con la lengua, aunque claro que la doctora dejó claro que pues eso es más que todo una creencia, ¿sí? Pero pues eso No, usualmente profe, sí pasa. pues es que lo que pasa
es que es difícil, ¿sí? Eso pasa más bien, eso, y nosotros porque, o sea, nosotros nos asustamos porque mi tía trabaja en enfermería y a ella la otra le mostraron un documental Ujú. Sí, ¿y qué más ibas a decir? ¿No ibas a decir nada más? y sí, y pues ella, pues bueno, ella nos informó que sobre todo le daban a las personas que como se agitaban hartísimo, como a los futbolistas. Y pues ella nos mostró un video que sí pasa, que un futbolista se ahogó porque pues, se le iba atragantando la lengua y pues ya, y ¡pum! Se murió. Y para el Bueno, cielito se fue. en ese caso, pues, por eso yo les hacía la sugerencia como de pronto de poner a la persona de lado, ¿sí? Como para que entonces la lengua no se le vaya para atrás, sino para uno de los dos lados y no se obstruyan como tal esas vías respiratorias. Como tal, cuando nos dicen eso de aflojarle la ropa y demás, eso es un poquito más complicado porque, como sabemos, hay muchas personas que pueden llegar a ser muy malintencionadas y si uno no tiene pues testigos es como muy difícil uno poder intervenir con estas personas. Entonces, cuando uno tiende como a desabrocharle las prendas a una persona o a aflojárseles puede ser malinterpretado. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, Dios no lo quiera, ¿sí? Toca cerciorarnos de que haya alguien más que nos sirva de testigo, ¿sí? O sea, esa es una de las recomendaciones que hacen como tal las personas que prestan primeros auxilios, porque pues eso ya es un poco más delicado. Y pues como tal, en cuanto a dos aspectos que nos mencionaba ahí el video, es importante tener en cuenta el tiempo, ¿cierto? Porque nos decía, si una crisis de esa ya dura más de media hora, pues ya es complicado. Entonces se puede presentar como tal que se borren alguna información y demás. Y también cuando la persona vuelva en sí, como tal, va a estar un poco desorientada, ¿cierto? Entonces, al estar desorientada, uno como buen respondiente en ese momento debe tratar de ayudarlo y explicarle qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, explicándole la manera en que sucedieron las cosas. Ahora, vamos a ver la siguiente enfermedad, que también... bueno, primero yo les quiero preguntar qué es lo que saben. Entonces, ¿qué conocen acerca de los tumores cerebrales? A ver, alguien que de pronto, no sé, haya tenido alguna experiencia familiar o algo así. Profe, pues que son como, no sé, como, pues sí, como bultos malignos ahí que, o sea, como que no dejan que la persona realice, o sea, que no desarrolle como sus actividades bien. Es que no sé. Sí, a mí bueno, mi tía tiene un tumor y le han hecho un montón de cirugías, quitándose, quitándoselo y como es el cerebro, pues toca muy delicado y le dejan un poquito de ese tumor y le vuelven a hacer. ¿Y sabes por qué no se lo extraen totalmente? Pues dicen que porque el cerebro es muy delicado y pues está en él. ¿Y cada cuánto le hacen a ella la cirugía? Señora, ¿Cada cuánto le hacen a ella la cirugía? pues la verdad no sé, pero le han hecho hartos para eso. Es bastante complejo esa Profe, situación. Y eso deja como consecuencias, ¿no? Como, no sí, sé. profe, porque es que lo que pasa es que yo sí, también, pero hay algunos tumores que también son de cáncer o eso, no me Ujú. acuerdo, pero eso va creciendo y O hay unos que se secan también. y no requieren cirugía. Sí, claro, o sea, hay que ver que todos los tumores, pues al igual que la epilepsia, hay varios tipos de tumores, ¿no? O sea, cada uno va a presentar sus tipos de características y van a afectar a diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, una de esas, pues como tal el cerebro y va a afectar algunos procesos. Entonces, acá, alguien que me ayude leyendo, por favor, esta diapositiva. A ver, Profe, yo no sé. a ver, te escucho, Juanita, por favor. Tumores. Existe una gran cantidad de tumores que pueden afectar el sistema nervioso. El tumor cerebral es un crecimiento
descontrolado de las células derivadas de componentes cerebrales, tumores primarios o las células tumorales localizadas en otras áreas del organismo. Listo. Entonces, en ocasiones estos son asociados también como con cáncer, ¿cierto? Entonces, pues rápidamente les comento para los niños que de pronto no sepan cómo es esto del funcionamiento del cáncer. El cáncer se da cuando hay un crecimiento desmedido de las células, ¿cierto? O sea, nuestro cuerpo como tal continuamente está renovando las células. Si recordamos cómo trabajamos en el primer periodo, cuando estábamos trabajando el proceso de la mitosis, que es como tal el crecimiento de las células somáticas del cuerpo, las que conforman nuestro cuerpo, entonces es un crecimiento desmedido y no está controlado. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tenemos un mecanismo que se llama apoptosis, ¿sí? Entonces, rápidamente, esa apoptosis es una muerte programada de las células. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando las células ya cumplieron sus funciones y ya como dijera yo, como tal, no funcionan adecuadamente, programan como tal la muerte, ¿sí? Y entonces hace que ya esas células se vayan renovando. Qué pena con ustedes, al fondo se escuchan mucho mis perros. Listo, niños, qué pena con ustedes. Entonces, acá como tal, bueno, la apoptosis es esa muerte programada de las células, ¿sí? Entonces, ayuda como tal a regular el crecimiento de las mismas. Entonces, pues en estas partes estaría fallando un poco eso, ¿sí? Entonces, acá les voy a mostrar unos videos, también son pequeñitos, acerca pues de cómo es el tratamiento así a nivel general de estos tumores, con el ánimo de que ampliemos un poco más la información, ¿listo? Entonces, permítanme acá, ya copio el link para mostrárselos. Entonces, ¿están viendo la pantalla de YouTube? ¿Sí? No, señora. No, señora. No, señora. Dame un segundo ya. Listo. Entonces, acá como tal es acerca del tratamiento, de un tratamiento general, pero pues son en cuanto a los avances. ¿Listo? El glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo contra el que no existe una cura definitiva. Por eso especialistas de la Clínica Universidad de Navarra van a comprobar la eficacia de un fármaco inmunoterápico que por el momento está funcionando en el control de otro tipo de tumores malignos. Este ensayo introduce por primera vez en el mundo un fármaco inmunogénico o estimulador de la inmunidad en el periodo previo a la cirugía y durante el tratamiento estándar en los tumores más agresivos que existen en el cerebro humano. ¿Por qué un fármaco estimulador de la inmunidad? Porque el sistema inmune es el encargado de destruir las células tumorales, ya que las diferencia de las células sanas. Sin embargo, en ocasiones, el cáncer se camufla entre las células sanas y se desarrolla. Lo que sucede es que los tumores, cuando se manifiestan, una de sus características es que han sido capaces de escapar a los mecanismos de vigilancia inmunitaria.
Los nuevos fármacos inmunoterápicos son unas pequeñas moléculas llamadas anticuerpos que se introducen vía sanguínea y se unen a las células inmunitarias para ayudarles a activar el sistema inmune de forma que de nuevo pueda controlar el cáncer. Ocurre una respuesta inmunitaria más intensa que controla el crecimiento del tumor y en algunos casos es capaz de rechazarlo completamente. La Clínica Universidad de Navarra destaca por ser pionera en la aplicación de estos nuevos fármacos en diferentes tipos de cáncer. Ahora, por primera vez en el mundo, se aplica en pacientes con este tumor cerebral maligno antes y después de la cirugía. Porque la combinación de una cirugía completa con cirugía guiada con fluorescencia y con resonancia magnética intraoperatoria más la inmunoterapia es la mejor opción terapéutica disponible ya. Y desde el punto de vista de la investigación, porque el dar un fármaco novedoso y al mismo tiempo obtener una muestra para analizar cómo está trabajando ese fármaco nos permite avanzar mucho más rápidamente en el conocimiento que necesitamos en estos tumores tan complejos. Los especialistas evaluarán la evolución de los pacientes mediante la realización de resonancias magnéticas. Listo. Voy a mostrarles el otro video que les tengo programado para ese. Entonces, permítanme copio el siguiente link. Ay. Los tumores del sistema nervioso central son tumores primarios y metastásicos que se localizan en la zona del cráneo, la médula espinal y la base del cráneo. Tanto para su mejor diagnóstico posible como para su tratamiento más eficaz y seguro, en la Clínica Universidad de Navarra optamos por abordar este tipo de tumores desde un enfoque multidisciplinar, con un equipo formado por neurocirujanos, neurólogos, especialistas en oncología médica y radioterápica, neuropatólogos, neuroradiólogos y especialistas en medicina nuclear. La clínica cuenta con los medios técnicos de diagnóstico más modernos, entre los que destacan los sistemas de neuroimagen como el PET con metionina, muy eficaz en los tumores cerebrales, y la resonancia magnética de 1,5 y 3T, así como la neuropatología con detección de marcadores moleculares de importancia pronóstica y terapéutica. En cuanto a su tratamiento, la vía quirúrgica sigue siendo el punto de partida fundamental. Gracias a los constantes avances en neurocirugía, hemos conseguido extirpar estos tumores minimizando el riesgo de añadir otro tipo de lesiones al paciente, disminuyendo la presión sobre el cerebro sano y contribuyendo a la mejora de la enfermedad, a su curación o a facilitar el efecto de tratamientos posteriores. En los últimos años hemos ido incorporando una serie de ventajas y de avances que son pequeños pasos, pero que sumados van representando grandes avances en la cirugía de los tumores cerebrales. Esos avances se han incorporado tanto en la eficacia, en la cantidad de tumor que podemos quitar, como en la seguridad para el paciente. En este último punto, quizá lo más relevante es la progresiva incorporación de la monitorización neurofisiológica en quirófano. Con estos sistemas conocemos en qué zona del cerebro están las funciones y podemos conservarlas con más seguridad. Y por el lado de la eficacia, pues al incorporar la cirugía guiada con fluorescencia, somos capaces de ver el borde del tumor durante el tiempo quirúrgico de una forma mucho más amplia y mucho más completa que podíamos hacer antes. Digamos que tenemos más eficacia en la extirpación y menos riesgo de tener problemas. Una vez realizada la intervención, contamos con toda la experiencia de nuestra área de neurooncología para continuar con el tratamiento, buscando de forma constante nuevas terapias y comprobando la eficacia de nuevos fármacos para ofrecer las mejores posibilidades de curación a nuestros pacientes. Listo. Entonces, siguiente enfermedad que vamos a hablar rápidamente. Profe, perdón por interrumpir, Miguel me acaba de decir que se le cayó el internet, solo para informar. Ah, listo, listo.
Vale, gracias. No vi que me levantaras la mano ni nada. Bueno, listo. Gracias. Entonces dile que si algo cuando se termine, digamos, la clase, en la tardecita voy a estar subiendo los videos para que pueda ver lo que le hizo falta. Listo, muchas gracias. Ahora, esta enfermedad que les voy a mostrar a continuación, yo sé que ustedes más o menos tienen idea, ¿sí? Porque hemos visto que hay un científico como tal que él la presentaba. Entonces se llamaba el síndrome de enclaustramiento. ¿Saben alguno de ustedes de qué se trata? Yo sé El que, síndrome yo sé que de la... qué, Como que se paraliza el cuerpo. Sí, tiene que ver con parálisis del cuerpo, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver rápidamente que es como tal esa enfermedad que nos va a impedir movernos. Es casi como un estado vegetativo, pero consciente, ¿sí? ¿Alguien que me ayude leyendo, porfa? ¿Yo? A ver, te escucho. Síndrome de enclaustramiento. Tiene origen en lesiones del tronco del encéfalo o bien en las conexiones nerviosas. El sujeto Espera. está... Te hago una aclaración. Acá quedó mal escrito, pero es el sujeto está. ¿Listo? Vale, El gracias. sujeto está consciente, pero no puede comunicarse ni moverse, debido a la falta de conexión nerviosa entre el cerebro y otras partes del cuerpo. Listo, gracias. Entonces, ¿en qué parte como tal se va a encontrar? Es en el sistema nervioso central. Más o menos la vamos a encontrar situada acá en esta parte, ¿sí? Aquí vemos una persona con ese tipo de trastorno. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Como tal que no haya una movilidad y pues se nos dificulte como tal la manera de comunicarnos entre nosotros. Entonces, quiero mostrarles un video acerca pues de una persona con síndrome de enclaustramiento. ¿Listo? Anthony Hopkins. Exactamente. Él es uno de los que lo tenía y pues utilizaba un tipo de mecanismo igual a este para poderse comunicar, ¿sí? Entonces la ciencia también ha avanzado en cuanto a poderle facilitar la vida a las personas pues que presentan este tipo de trastornos. Entonces ya les comparto la pantalla. Aquí lo voy a poner, pegar. Listo. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Es el drama de un hombre que pide a las autoridades inglesas atender su última voluntad. Pues... Un caso más que se mantiene en el tema de la eutanasia en el candelero. La justicia británica rechazó la solicitud de un hombre que pedía que un médico pusiera fin a su vida de forma legal. This, but unfortunately for me, it means yet another period of physical discomfort, misery, and anguish while we find out who controls my life, me or the state. Tony Nicholson, de 58 años de edad, casado y con 2 hijos, es víctima del llamado síndrome de enclaustramiento tras un infarto cerebral que lo dejó paralizado de la cabeza para abajo en 2005. Tony Nicholson no puede hablar, se comunica asintiendo o moviendo los ojos y con la ayuda de una tableta electrónica. Los 3 jueces del Tribunal Supremo que han visto el caso, aunque han reconocido el carácter trágico de su situación, han estimado que la ley era clara. La eutanasia voluntaria es un asesinato, sea cual fuere la motivación. Disappointed. You can see from Tony's reaction, he's absolutely heartbroken. El caso Nicholson difiere de otros de suicidio asistido, puesto que este señor es incapaz de tomar píldoras letales, aunque alguien se las preparara, de modo que el que acabara con su vida cometería un asesinato.
La única opción que tiene Nicholson es dejarse morir de hambre. Juliana Escobedo Carlos, Noticias, Cadena 3. Listo, entonces como vemos, pues digamos que las personas que poseen este tipo de síndrome es algo bastante complejo, ¿no? Porque pues básicamente para eso no hay como tal una cura que digan que sea efectiva. Lo único que hace la ciencia como tal es tratar de mejorar su estilo de vida, pues ya que nada más el hecho de esos aparatos electrónicos que ustedes vieron que utilizaron los familiares para poderlo como tal transportar, levantarlo de la cama, se pudiera comunicar, le va a facilitar un poco la vida, pero pues en sí como tal uno no sigue funcionando de la misma manera. Entonces, por eso esas personas se ven en alta depresión, porque pues digamos que por eso hacen el llamado que hacen una petición de la eutanasia y diferentes medidas pues como para poder acabar con su vida dignamente, ¿no? O sea, son unas situaciones bastante complejas que hace pensar, digamos, cuál es el verdadero, pues, digamos, sentido de la vida en ese momento. Si uno quiere continuar su vida así, de una manera consciente pero vegetativa, o de una manera pues más digna, ¿no? O sea, es algo que también genera muchísimo debate cuando se toma en cuenta esa medida de la eutanasia, ¿cierto? Porque pues digamos que las personas en esa condición no pueden como tal valerse por sí mismas, dependen más de otras personas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, ya nos queda una sola enfermedad. Entonces, niños, si ahorita se nos corta la clase, entonces pues ya dejamos así porque pues ya terminamos. Entonces, alguien que me ayude con la lectura rápidamente de la siguiente y ya la siguiente clase pues veríamos el video. ¿Me ayudas, Amy, porfa, con la lectura? Gracias. Sí, señora. Bueno, gracias. Demencia. Conjunto de pensamientos y síntomas sociales que interfieren con la vida cotidiana. La demencia no es una enfermedad específica, sino un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro de al menos dos funciones cerebrales, como la memoria y la razón. Los síntomas incluyen olvidos, aptitudes sociales restringidas y razonamiento tan limitado que interfiere en las actividades diarias. Listo. Entonces esa ya la socializaríamos la siguiente.